Aquí, entre dos. Está con nosotros aquí entre dos Eduardo Mendoza. Él es investigador en el Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte. Eduardo, muchas gracias por estar aquí entre dos en Imer Noticias. Buenos días. Buenos días, pues gracias por la invitación y un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, Eduardo. Hemos estado transmitiendo en vivo desde Tijuana, Baja California, precisamente viendo no solamente lo que se está viviendo en los estados fronterizos de nuestro país, sino los desafíos que arrojan las políticas del presidente Donald Trump para México. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, pues obviamente, como todos sabemos, el impacto de las políticas proteccionistas y de antimigratorias de la administración del presidente Trump, pues han tenido un efecto muy importante en México y en el mundo, en particular para el caso de la región de la frontera norte de México, de los estados de la frontera norte de México, pues esto se profundiza primero porque pues por la cercanía de la región con los Estados Unidos, lo cual implica pues una interacción muy fuerte de flujos de personas, de mercancías, de dinero, etcétera, y lo cual hace que esta región tenga una conexión muy intensa con los Estados Unidos y entonces en ese sentido pues le afecta directamente y de una manera muy, muy sobresaliente. Y luego por el otro lado pues también la frontera norte, en los estados de la frontera norte pues se genera la producción, más del 50% de la producción manufacturera de México y con miras o la orientación a las exportaciones, ¿no?, hacia Estados Unidos. Entonces, por ese lado también hay un efecto muy relevante porque, como sabemos, pues hay una política proteccionista con amenazas de aranceles y con imposición, ya de hecho, de aranceles en algunos sectores como el acero y en algunas exportaciones que no se han ajustado, no cumplen con las reglas del TEMEC. Entonces, pues sí, por ese lado hay efectos importantes, ¿no? Sí, y por el otro lado está también, pues, estas políticas contra los migrantes y bueno, no solamente contra los migrantes que entran sin papeles a los Estados Unidos, sino incluso con gente que tiene sus documentos. Bueno, hay una situación muy complicada, Eduardo Mendoza. Así es, en efecto, por los datos, pues las políticas antimigratorias de los Estados Unidos, pues sí han tenido un efecto muy importante en los cruces, digamos, de migrantes que lo hacen de una manera, pues, sin documentos, ilegal, ¿no? Ahí sí se ha visto que las políticas migratorias han tenido un efecto importante en lo que va de 2025. Se han caído este tipo de cruces de manera importante. Ha habido, pues, muchas detenciones, alrededor de 250,000 detenciones en lo que va del año, pero sí ha habido una caída registrada por, digamos, las autoridades de los Estados Unidos, importante en cuanto al cruce ilegal. Ahora, más o menos de una reducción del 15%, ¿no?, de lo que se venía dando hasta la fecha, hasta el año pasado. Eso es con respecto a la migración, sí, digamos. Sí, a la inmigración ilegal, pero también hay datos de que hay una especie de temor, incluso insistiendo en las personas que cuentan con sus documentos para entrar a Estados Unidos, pues sí, como consecuencia de las políticas restrictivas de Trump. Sí, en general, digamos, las personas que están aquí en la frontera y que cruzan, pero que viven, digamos, del lado de México, lo hacen por diferentes motivos. Muchos de ellos es por compras transfronterizas, que es muy importante y que realmente es un estímulo muy grande a la economía de las ciudades fronterizas americanas que están, digamos, a lo largo de la frontera, ¿no? Con excepción de San Diego, que es una metrópolis más grande y que es una economía más grande, pero en general todas las partes fronterizas pues viven mucho, hacen negocio mucho con los mexicanos que van a comprar al otro lado, las compras transfronterizas. Eso sí también se ha visto, no ha caído, ha sido más resistente que los cruces ilegales, digamos, los cruces legales se han más o menos mantenido, pero se han mantenido en un contexto de mayor demora, de tiempo de espera, de mayor revisión. Entonces esto pues ha tenido un efecto también de, si no es que haya caído considerablemente, sí está estancado y la gente pues está, digamos, pues en esa situación porque hay más revisiones de documentos, mayor vigilancia, control. Entonces eso sí ha generado bastante demora, ¿no? Y eso puede ser un problema que podría generar una caída de los volúmenes de cruces, pero al momento todavía no se aprecia, ¿no? Así ha sostenido más o menos. Lo que ha caído mucho es digamos, los cruces ilegales. Eso se ha detenido bastante.
Y por otro lado, digamos que las inversiones, particularmente en el sector automotriz, que es muy importante en estados como Coahuila, Nuevo León, de alguna manera también Tamaulipas y Baja California, Sonora. De hecho, todos los estados tienen producción y exportación automotriz, pues sí se ha visto. Particularmente en lo que se refiere a automóviles ensamblados, pues está en una situación de estancamiento. Lo que sí ha crecido significativo, lo que sigue creciendo de manera importante en las exportaciones de México y de la frontera, tiene que ver con las autopartes, que sí siguen siendo muy importantes dentro de la cadena de producción de automóviles en Estados Unidos. Entonces, pues sí estamos en una situación, digamos, de incertidumbre económica, ¿no? Al igual que, digamos, el resto de la economía mexicana, pero yo lo caracterizaría con una mayor intensidad en los efectos, ¿no? Es más profundo en la frontera por ese vínculo que existe a nivel transfronterizo, y además porque esta región es una región que es eminentemente exportadora. Digo, los seis estados de la frontera, pues más o menos representan alrededor del 50% de las exportaciones, ¿no? Manufactureras. Eduardo Mendoza, investigador en el Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte. Hay que recordar que la relación México-Estados Unidos ha sido complicada a lo largo de la historia, pero tú comentas sobre la incertidumbre que provoca la administración Trump. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿y qué esperar? ¿Qué podemos esperar más de sus políticas como mexicanos? Ahora el planteamiento desde la parte de México que estaba buscando es generar las condiciones para que México siga siendo, pues, partícipe, digamos, en el comercio con los Estados Unidos. El Plan México así lo plantea. Lo plantea también con la idea de diversificar mercados, de generar mayor productividad de los trabajadores, mayor inversión. Pero obviamente el contexto es complicado porque finalmente la contraparte de la administración Trump trae una política muy, digamos, como un neoproteccionismo y está buscando acuerdos más que multilaterales, como es el Tratado del TEMEC, que es Canadá, México, Estados Unidos. Al parecer lo que se busca es tener acuerdos bilaterales. Entonces, en resumidas cuentas, digamos, las expectativas de certidumbre no van a concluir hasta que no se defina o se revise el tratado, el TEMEC, que hay una revisión pronto, y a partir de ahí pues tendremos mayor claridad. Pero por lo pronto, pues la situación de incertidumbre pues se está generando. Por ejemplo, la inversión extranjera directa se divide en dos partes. Una que es las nuevas inversiones frescas que llegan de Estados Unidos o de otros países, y la reinversión de utilidades de las empresas que ya están operando en México. Lo que hemos visto es que la reinversión de utilidades se ha mantenido y ha crecido importantemente, pero las nuevas inversiones ha habido un estancamiento. Entonces, esto refleja, pues, es que la incertidumbre pues tiene un efecto en los inversionistas, ¿no? Claro. Los inversionistas planean en el largo plazo todas sus operaciones. Entonces vivir en una situación en la que te dicen que hoy hay un arancel y mañana lo quitan o lo reducen, o lo posponen, pues eso genera poco dinamismo en la inversión. No está claro lo que está sucediendo, con excepción, como te comento, de autopartes, que es un área que se ha mantenido. Y ahorita, por ejemplo, pues hay ya, digamos, una situación en que ya hay varias exportaciones mexicanas que están ya sujetas a impuestos. Todas las que no cumplen con las reglas de origen, que es alrededor de un 10%, entonces ya están con aranceles. Entonces, en este contexto, pues la renegociación de este TEMEC va a ser muy importante para que los inversionistas puedan definir cómo viene la situación. Ese es el contexto internacional. En el contexto nacional, pues lo que nos queda es seguir tratando de desarrollar pues la infraestructura y las condiciones necesarias para seguir, pues, digamos, con este modelo que tenemos de exportador. Impulsar. Pero de la incertidumbre le está pegando, ¿no? A todo. Así es. Impulsar, en todo caso, también la economía interna. Y tú, Eduardo Mendoza, has hablado del Plan México y me gustaría enfocarte finalmente en esto. El Plan México nos llevaría a voltear los ojos a otras partes del mundo, y cómo debería de impulsarse, o crees que debería de impulsarse más la economía interna del país.
Sí, la economía interna del país definitivamente debe de estimularse. Lo que es importante en este sentido es cómo generar las condiciones para seguir sosteniendo un dinamismo en la economía, ¿no? Entonces, el Plan México pues habla de varias cosas y que me parece que son acertadas. Como ya te comentaba, la diversificación de los mercados, pero también habla de cómo financiar ciertos proyectos estratégicos para que México pueda salir adelante, ¿no? Como sabemos que la industria automotriz pues es la joya de la corona de las manufacturas en México, entonces se busca generar fondos anticíclicos para que permitan a la industria seguir operando, fomentar redes regionales de producción. Hay muchos, objetivos que tiene este plan. La atracción de inversión extranjera directa, que esto pasa, como ya platicamos, por el problema de la incertidumbre. Y, por ejemplo, algo que le pega a la frontera es la idea esta de generar sectores estratégicos y zonas económicas, polos de desarrollo, ¿no? Que le llaman. Entonces, generar mayor certidumbre jurídica, regulatoria y en general tener una economía, como le llamamos los economistas, una macroeconomía estable, con un tipo de cambio estable. Son cosas que, pues sí, permitirían, que México pueda seguir creciendo, ¿verdad? Y siendo atractivo para la inversión extranjera directa, que sigue siendo, un factor importante. Todo esto, pues, no es sencillo, estamos en un ambiente adverso, como lo hemos visto, pero, estos serían elementos centrales, ¿no? Para seguir creciendo y obviamente pues seguir fomentando el mercado interno, ¿no? Que tiene que ver mucho con políticas públicas que permitan generar consumo para los trabajadores. Otro punto muy relevante es cómo México pudiera seguir siendo atractivo, pero a través de la competitividad laboral, ¿no? Explícanos, por favor, aquí entre dos, este punto de la competitividad laboral. Sí, aquí lo que pasa es que pues sabemos que las manufacturas mexicanas han competido en buena medida, uno por su cercanía geográfica, por eso es que el 50% más de las exportaciones están en la frontera, pero otro tiene que ver con los diferenciales de salario, ¿no? Que sí son 5, 6, 7 veces menores que en los Estados Unidos. Entonces, una política que permita generar, sistemas educativos que vinculen precisamente la educación con, las actividades económicas y se mejore la productividad laboral, sería muy importante. Y eso permitiría diversificar las manufacturas y generar no solo competitividad hacia afuera, sino generar un mayor mercado interno, ¿no? Un crecimiento del mercado interno. Entonces, todo este tipo de políticas de apoyo a la competitividad laboral son muy importantes porque si no, pues seguiremos fundamentando nuestro crecimiento exportador en diferenciales salariales, ¿no? Entonces es muy importante generar mayores habilidades de los trabajadores y mayor productividad, ¿no? Del sector laboral. Eduardo Mendoza, investigador en el Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, te agradecemos mucho que hayas estado aquí entre dos. Y sí, sin duda, México enfrenta desafíos importantes con la política y el gobierno de Donald Trump. Muchas gracias. Gracias, con gusto. Aquí, entre dos.